Bueno, entrando al estudio, en términos de metodología, se hizo primero una revisión bibliográfica de cuáles fueron las experiencias de implementación en temas de cocción rural en Colombia, México y Perú, enfocándonos en ver cuál era la situación actual, qué políticas habían habido y qué dificultades o lecciones aprendidas podían haber, ¿no? A raíz de este primer estudio, se hizo luego un diagnóstico participativo en los 3 países de estudio con el propósito de identificar las iniciativas a nivel nacional, eh, entender en qué ejes sectoriales o pilares, como lo voy a explicar luego, habían habido avances y qué articulaciones a nivel nacional se estaban dando, fortalezas entre los diferentes pilares, inclusión de los diferentes sectores y cuáles podrían ser las debilidades y entonces las necesidades de asistencia técnica, ¿no? Después de este estudio es que pudimos proponer un análisis sectorial por pilares, ¿no? El propósito entonces era que con base en estos 3 estudios de caso identificamos 6 principales pilares de intervención pública y o privada y luego estructuramos el estudio a raíz de estos mismos pilares. Y como lo veremos, subpilares. Entonces, los pilares que encontramos y que vimos útil diferenciar para poder presentar los avances a nivel sectorial son estrategias de apoyo sectorial, plataformas de coordinación, mecanismos de financiamiento, impuestos, beneficios fiscales y tasas, normas, estándares y MRB, instrumentos de concientización e información, ¿no? Entonces, luego de esta diferenciación, se realizó la presentación de los estudios de casos de cada uno de los países, ¿no? Ya juntando la información identificada en revisión biográfica durante el diagnóstico y plasmándolo en la estructura por pilar, ¿no? En el estudio, entonces, presentamos los estudios de caso uno después del otro y luego procedemos a un estudio comparativo. Luego de este estudio comparativo, y en la realidad en otro documento, se presenta una hoja de ruta para la difusión de cocinas mejoradas, ¿no? Entonces, ahora voy a presentar las principales características de cada país, presentándolo pilar por pilar, y luego procederemos con una comparación. Entonces, en el caso de Colombia, sí nos encontramos en una situación en la cual existe un programa nacional de estufas mejoradas para cocción con leña, el cual ha sido elaborado en mucha colaboración con una plataforma de coordinación nacional que se llama la Mesa Interinstitucional de Estufas Eficientes. Más allá de esto, Colombia se encuentra conectada con diferentes iniciativas de colaboración a nivel regional e internacional, como es la Red Latinoamericana para Cocción Limpia y la Alianza Global para Cocción Limpia, ¿no? En Colombia se han usado mecanismos de financiamiento mayormente basados en subsidio parcial o total. Sí han habido esfuerzos de estructura de mercado, pero no han sido, están todavía principiantes, ¿no? En términos de impuestos, sí existen facilidades hechas mediante el IVA, Impuesto sobre Valor Agregado, y el impuesto a la renta, ¿no? En el tema de normas, sí se ha creado una norma técnica interna y se espera definir a nivel del Ministerio del Ambiente lineamientos para el MRV a nivel nacional, ¿no? Juntando, o sea, para toda la NDC en temas de cocción rural. Eso sí, no existe a la fecha un programa de concientización e información sobre los beneficios de estufas mejoradas. Comparándolo con México, México en su caso a la fecha no tiene una estrategia de apoyo sectorial nacional, no existe una plataforma de coordinación
que junte el sector privado y el sector público. Sí hay mucha iniciativa a nivel de la sociedad civil y la academia, pero no se ha logrado involucrar el sector público, ¿no? En términos de mecanismos de financiamiento, mayormente esquemas de subsidios, poca experiencia en el tema de enfoque comercial. En términos de impuestos, no hay incentivos fiscales específicos. En términos de estándares, nuevamente la sociedad civil ha lanzado la norma NMX y existen iniciativas de MRV, pero no hay una propuesta nacional. De la misma manera, no existe un programa de concientización a nivel nacional, ¿no? En el caso de Perú, sí existen diferentes mecanismos de apoyo a estufas a nivel nacional, como es la NAMA, que el Ministerio de Energía y Minas está liderando, además la NDC, recordando, ¿no? La Estrategia Nacional de Contribución dentro del marco del Acuerdo de París, sí incluye una medida centrada en cocinas mejoradas, pero a pesar de todo esto, no existe a la fecha un plan nacional para cocción rural, ¿no? Plataformas de coordinación sí han habido, juntando sector público y privado, pero no ha habido una institucionalización de estos mecanismos. En términos de mecanismos de financiamiento, mayormente uso de subsidio, iniciativas pilotos de diseminación de mercado que no se han ampliado todavía. No existen todavía mecanismos grandes de acceso a crédito específico. Sí ha habido desde hace 12 años un programa masivo de bonos de carbono y sí se está piloteando un mecanismo muy innovador que usa el artículo 6 del Acuerdo de París. En términos de impuestos y beneficios fiscales, existen en el país para otros temas, pero no existen para eficiencia energética ni en cocción rural, solo que existe un fondo de inclusión energética que podría aplicarse a esta temática, ¿no? En términos de normas y estándares, se ha hecho una norma peruana, se ha definido una entidad encargada de certificar. Estas normas se podrían ampliar para hasta otros temas de instalación. Se espera además que más allá, MRV se han usado en programas carbono, pero se espera que exista un MRV nacional como parte de la NAMA y que cumpla las necesidades del seguimiento de la NDC, ¿no? En términos de concientización e información, no existe un programa más allá de los programas específicos que han habido del sector público y del sector privado, ¿no? Sí existe estrategias de investigación, pero falta difusión en este caso. Entonces, habiendo visto muy brevemente los tres casos de manera muy resumida, la idea es que el esquema por pilares nos permite compararlos, ¿no? Esta matriz, este diagrama en estrella nos permite mostrar los avances de los países. Como vemos en amarillo tenemos Colombia, en verde México, en rojo Perú. Hay avances muy diferentes según los países y pues el puntaje se ha hecho desde peor hacia adentro a mejor hacia afuera, reflejando los esfuerzos de cada país en cada punto, ¿no? Entonces voy a pasar esto rápidamente, ¿no? Pero porque, bueno, está más detallado en los estudios, en el estudio como tal. Del pilar 1, la estrategia de apoyo sectorial se ha diferenciado en tres subtemas, ¿no? Estrategias de apoyo sectorial, programas gubernamentales y otras estrategias de promoción y articulación. No voy a entrar en el detalle de los subtemas, pero bueno, la idea es que justamente la existencia o no de cada una de estas líneas, de estos subpilares o indicadores, es lo que nos permite dar un puntaje para cada país según este subpilar. Esto nos muestra que, si bien, por ejemplo, Colombia está muy avanzada en temas de legislación y políticas públicas, hay poco avance desde México, ¿no?
es más equilibrado por el tema de programas gubernamentales y más desequilibrado, digamos, por la ausencia de programas de este tipo en México en el tema de promoción y articulación. El tema de plataformas de coordinación se ha visto con subpilares que hablan de comités multisectoriales, redes nacionales, asociaciones de productores y redes, conexiones a redes internacionales, ¿no? En este sentido, los comités multisectoriales no existen en México, más presentes en Colombia y, como hemos visto, todavía, o sea, podrían reanudarse en Perú. En términos de asociaciones de productores, está muy desarrollado en Perú. En México sí existe en la sociedad civil, pero no existe con el sector privado mayormente, ¿no? En términos de redes nacionales, entonces sí hay bastante presencia en México, menos en Colombia, menos actores también. En las redes internacionales, sí, México está muy vinculado por muchos trabajos desde hace mucho tiempo. Perú también tiene cierto grado de articulación. En el tema de mecanismos de financiamiento, pues hablamos de mecanismos de subsidio, de dinamización de mercado y de cadena de valor de combustibles alternativos, ¿no? En este ámbito, mayormente mecanismos de subsidio en todos los países sí se han visto, trabajos de cadena de valor también, pero la dinamización de mercado está todavía débil en países como México, ¿no? En cuanto al tema de impuestos, beneficios fiscales y tasas, hemos visto tres temas: impuestos sobre las ventas, impuesto a la renta, otros beneficios fiscales. Cobertura casi completa en Colombia y casi inexistente en México y Perú. Para el tema de normas, estándares y MDB, vemos tres temas: a la norma técnica vigente, los estándares de calidad y evaluación y los de monitoreo, reporte y verificación. En este sentido, Perú está más avanzado en la norma, sobre todo por un tema de aplicación al campo, pero los tres países en realidad tienen buen avance. Más desigual en el tema de reporte y verificación, y en estándares de calidad sí hay un poquito más de igualdad, ¿no? Finalmente, en instrumentos de concientización e información, hemos visto tres temas importantes: campañas de marketing, capacitación a usuarios y proveedores, investigación y desarrollo. Entonces, como ya habíamos visto, ¿no? Pocos avances en campañas de marketing, sí mucho trabajo de investigación y desarrollo en México, menos en Perú y en Colombia, y capacitaciones, esto sí más equilibrado entre los países. Entonces, finalmente, juntando todas estas comparaciones con los subpilares, es que vemos que podemos resumirlo con este diagrama en estrellas, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, se refleja entonces tres casos, tres países, con avances en cada uno de estos temas o pilares, y consideramos que se puede usar la definición de estos pilares y subpilares para definir lo que puede ser una hoja de ruta para otros países que quisieran iniciar un trabajo o reforzar un trabajo que ya están haciendo, buscando asegurar que todos los temas cubiertos aquí, que sí consideramos que son necesarios para implementar una estrategia sectorial, estén cubiertos y tengan avances, ¿no? Entonces, esta infografía busca resumir realmente lo que se pretende hacer para tener una estrategia sectorial. Bueno, la infografía realmente refleja lo que ya hemos visto en las partes anteriores, ¿no? Define rápidamente lo que es el pilar, por ejemplo, estrategias de apoyo sectorial, y explica que es introducir políticas públicas para la progresión de las tecnologías en la legislación de cada país. Y luego se define
tres subpilares o que llegan a ser, entonces, en este caso, subactividades para que se vayan implementando, ¿no? Entonces, cada pilar tiene esta presentación y hasta el pilar 6, ¿no? Entonces, en términos de limitaciones del estudio, bueno, es un estudio comparativo de una situación, un estado del arte de lo que hay en los países, ¿no? No es que hemos podido evaluar todos y cada una de las medidas que se reflejan aquí y ver cuál es su impacto específico de cada una, ¿no? Sería mucho más que este estudio. Entonces, esta es una primera limitación. La segunda es que el estudio refleja la situación en 3 países de la región y no más. Entonces, y bueno, como es un solo estudio, no estamos entrando tan a detalle para el caso de cada país. Más allá de esto, considerando que cada país tiene sus propias características, no podemos presentar tampoco copiar, pegar las conclusiones a otros países de la región. Pero sí podemos identificar lo que creemos que son ejes de actividad sin embargo, se tocaría en cada caso aplicarlo al contexto de cada país, ¿no? Y faltaría entonces, el momento de aplicarlo en cada país, priorizar las actividades, los subpilares, según el nivel de avance que cada país tenga. Y bueno, terminando con algunas recomendaciones, pues sí, recomendamos que cada país tenga una política nacional transversal, vemos que eso es fundamental, que esto considere varias tecnologías y no solo una, las estufas mejoradas a leña siendo parte de otras soluciones, ¿no? En términos de estrategias de financiamiento, debe de haber una consideración mixta y de largo plazo, considerando esquemas de subsidios y su salida hacia mecanismos de mercado, siempre con un enfoque de sostenibilidad, lo cual permite, por ejemplo, desarrollar mercados no solo de instalación, sino de mantenimiento. Por otro lado, recomendamos promover un vínculo entre los diferentes actores, justamente mediante plataformas de coordinación, y impulsar la elaboración de normas técnicas que no sean solo de performance, sino también de impacto a nivel de implementación del proyecto, no solo ex ante, pero también ex post del proyecto, lo que permitiera vincularse adecuadamente con políticas climáticas a través del MDB. Finalmente, vemos que varios países no han logrado desarrollar campañas de concientización y sensibilización contundentes, entonces sí reconocemos que esto es un punto fundamental, ¿no? Entonces, eso sería para muy brevemente presentar las conclusiones del estudio y pues dejaría la palabra entonces a Omar Macera para comentarios. Oh. Bueno, empiezo entonces con los comentarios. Sí, Omar, por favor, adelante. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación a participar en el webinar. Y bueno, es difícil hacer comentarios en este tipo de estudios, de visiones generales o comentarios muy específicos debido justamente a lo que abarca el estudio, pero primero que nada, bueno, a mí me parece que es el enfoque en general fue muy adecuado. Creo que es un estudio que nos invita a tener una visión integradora sobre el sector justamente o intervenciones de estufas como soluciones a los problemas diferentes asociados a la cocción rural con leña en Latinoamérica.
y también dentro de eso me parece muy interesante esta propuesta, ¿no?, de pilares, donde en vez de ser una cuestión que, como a veces pasa con los programas que caen en una cuestión nada más, a lo mejor de un indicador económico o un indicador de número de estufas instaladas o cuestiones así, acá se propone estudiar la, la parte de cómo pueden ser más exitosos a través de estos 6 indicadores. Fue un poco rápida la presentación, pero como todos tenemos oportunidad de revisar después los documentos, cada pilar a su vez tiene una serie de indicadores o como le llamaste tú, subpilares. Y también me parece interesante que la forma en que están integrando la información para que visualmente uno vea a dónde están los puntos débiles y las bondades de los diferentes programas, de las diferentes situaciones, ¿no? De tal manera que se puede priorizar de una manera más clara las acciones, ¿no? Pues de la presentación que nos hace Arthur, pues bueno, en términos ya de contenido, se ve justamente, ¿no?, que hay, bueno, por un lado, hay varias situaciones de contraste entre los países, eh, con algunos casos definitivamente, ¿no?, de Latinoamérica en particular, donde, por ejemplo, esta cuestión de la falta de instituciones, de programas de comunicación, sensibilización, ¿no?, una falta en los 3 países, programas que están orientados más a la parte de subsidio, entonces ha faltado un poco más armar un esquema de incentivos, armar esquemas más institucionalmente más sólidos, ¿no? Porque creo eso, tal vez una pregunta también para ti, Arturo, que incluso en el caso de Colombia, esta iniciativa de las cocinas, estufas, no sé qué tan sólida ha sido el programa nacional o si ha sido un poquito más de tipo seccional, ¿no? Me da la impresión de que, o sea, depende mucho todavía de los gobiernos que están en curso, ¿no? No hay realmente no hay, me da la impresión, todavía en estos países y a veces a nivel de Latinoamérica, depende demasiado de programas que establece un gobierno particular y no de un reconocimiento de una problemática que requiere un enfoque de más largo plazo, ¿no? Eso se refleja pues también en las normas y en toda esta cuestión de los incentivos y cuestiones como para armar programas ya con más de, como digo, ¿no?, de largo plazo. En el caso de México, que es el que conozco yo más, claramente no ha habido un interés, o sea, las estufas no se ven para nada, por ejemplo, como una opción que tenga un componente, por ejemplo, de innovación tecnológica o que haya posibilidades de un desarrollo del sector en sí, sino básicamente como una opción para el gobierno de simplemente una cuestión asistencialista, ¿no?, de resolver de una manera muy de arriba hacia abajo, ¿no?, como dicen top-down, una problemática que inicialmente se veía por las emisiones de gases de efecto invernadero, luego un poco se vio por el lado de salud, al final mucho tuvo que ver con la compra de votos para las elecciones, más que nada. Entonces, ahí queda un tema pendiente también de cómo construir agendas que realmente vean de fondo cuál es la problemática de la gente y se trate de resolver mediante acciones ya, como decía yo, ¿no?, que no tengan tanto contenido político, sino también una visión un poco más de largo plazo. Ahí, bueno, no quiero alargarme mucho porque creo que hay una posibilidad para preguntas luego. Lo que quería comentar es, de la presentación, me quedan algunas dudas. Por ejemplo, la parte de tecnología, tú lo mencionas al final, pero como que no parece ser no aparece tan directamente dentro de los pilares, ¿no? Y también de alguna manera tiene que estar dentro de
de la ecuación, ¿no? Sobre todo esto que hablabas de la necesidad de promover enfoques multitecnológicos e incluso no solo tecnología, sino a lo mejor prácticas para mejorar las condiciones de vida bueno, en este caso, pues la salud o el consumo, etcétera, que no necesariamente van a veces por una tecnología. Y en ese sentido, a lo mejor, que ya no sería a lo mejor promover programas de estufas en sí, sino programas o sistemas de energía más doméstica, más sustentables, ¿no? Por lo demás, a mí me parece muy bueno. Las recomendaciones también creo que son de las que se necesitan ahora. Tener enfoques mixtos, tener esta mayor coordinación sectorial, tener la parte armada más en la cuestión de los incentivos y las normas. México ya aprobó la norma de estufa, es una norma voluntaria, pero bueno, ahí va por el caminito, ¿no? Entonces, yo creo que mucho también falta para concluir, me da la impresión que a nivel de los gobiernos falta mucho todavía para entender esta problemática y que la gente entienda que, por un lado, rebasa pues la cuestión, por ejemplo, ahora que está de moda lo de nada más dar acceso al gas y con eso se va a solucionar todo el problema, o incluso con las mismas intervenciones centradas en una estufa, una cocina que supuestamente va a resolver también todo el problema de la leña, ¿no? La problemática es más compleja y bueno, yo creo que nos toca a nosotros también hacerles mostrar, así como ustedes están echando la mano en estos mapas de ruta, las diferentes engranajes, por decir así, que se tienen que tomar en cuenta para armar programas que sean más efectivos en el largo plazo. Entonces, pues yo lo dejaría ahí y creo que entonces le cedo la palabra a Cani. Muchas gracias, Omar. Sí noté las preguntas y sugiero contestar después que haya hablado Karin, ¿no? Perfecto. Karin, no sé si estás con nosotros. Sí, aquí estoy, estaba buscando mi micrófono. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Saludos, Omar. Siempre es un gusto participar juntos en un panel de este tipo. Bueno, yo leí completo el estudio hace un par de meses y ahora lo revisé nuevamente. Me parece un muy buen esfuerzo para hacer una compilación, digamos, de lo que ha pasado en estos 3 países y tratar de sacar algunas lecciones aprendidas. Me parece ciertamente que necesitamos mucha más información, mucho más evidencia para poder seguir trabajando, sobre todo para seguir apoyando diferentes políticas y reglas o estándares en nuestra región. Entonces es muy importante hacer este tipo de esfuerzos de compilación. Ya Omar habló un poco del estudio en sí, de la importancia de separar los temas en diferentes pilares y analizar cada uno de estos pilares de esta manera, que a mí en lo personal me parece muy interesante, sobre todo esta forma visual de presentarlos como en arañas o redes que permite de alguna manera ver más gráficamente cuáles son las fortalezas y debilidades de las diferentes componentes del estudio. Entonces, bueno, no voy a ahondar más en esto. Y un poquito me gustaría platicar de el ausente o el gran ausente que yo siento en el estudio. Dado que el estudio es un estudio comparativo sobre la cocción rural en el sector residencial de Colombia, México y Perú, siento que realmente falta un poco más análisis sobre otros componentes, otras tecnologías y otros combustibles que son parte importante también de la cocción rural en los sectores residenciales en estos países. En particular en Perú creo que hubiera sido muy importante hacer un análisis más profundo del gran programa de gobierno desde el 2012 de apoyo al gas LP, que ya ha arrojado pues mucha información muy interesante. Ya han habido varias evaluaciones de este proyecto y entonces pues hubiera sido como interesante incorporarlo.
Y esto lo digo sobre todo porque siento que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y en eso me incluyo, de ser tecnológicamente y también en cuanto a combustibles lo más neutros posibles, y tener como una postura pues realmente abierta a la información que se va generando en los diferentes lugares de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Ustedes, como saben, yo trabajo en la Organización Panamericana de la Salud, y nuestra posición desde el punto de vista de salud es que las tecnologías que hasta el momento han demostrado mejor, un impacto más amplio, más grande a la salud, son definitivamente los combustibles más limpios desde el punto de vista de la salud, que son el gas LP, la electricidad, el biogás, el etanol. Algunas estufas de biomasa que utilizan pellets también tienen bastantes bajas emisiones, y por lo tanto reducen mucho la exposición, pero todavía no logramos lo mismo con combustibles convencionales como la leña o el carbón. En este sentido, nosotros siempre pensamos que el esfuerzo principal debería ser hacia tratar de hacer una transición a combustibles limpios en la medida de las posibilidades de cada país. Pero ahí yo creo que nos falta mucha información, y ahí es donde yo quisiera hacer como hincapié en la importancia de estos estudios, no nada más como para hacer esta compilación, sino también para darnos una idea de cuáles son los huecos de información que ustedes mismos han detectado. Por ejemplo, a la hora de hacer los estudios en estos 3 países, yo les preguntaría a Arthur, bueno, ¿qué dificultades tuvieron para encontrar información? ¿Qué tanta información disponible hay, por ejemplo, en el caso de México, del gran esfuerzo que se hizo por distribuir más de 700,000 estufas mejoradas con chimenea en el sexenio de Calderón, que fue del 2007 al 2012, básicamente, que es de alguna manera equivalente al esfuerzo que se hizo en Perú también en el gobierno pasado para distribuir estufas de biomasa, y que de alguna manera terminó o se quedó de alguna manera marginalmente a partir de que cambia el gobierno y que cada gobierno cambia también su estrategia. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería muy importante que hiciéramos juntos un esfuerzo de considerar cuáles son los huecos en información, cuáles son los estudios o hacia dónde deberíamos orientar los esfuerzos para tener información que nos permitan orientar políticas de manera más informada. En este sentido, yo creo que cómo concebimos el problema tiene que ver en cómo concebimos las soluciones. En Latinoamérica, por ejemplo, hay una clara separación en cómo se ha enfrentado el problema del uso del fogón tradicional. Por un lado, hay muchos países que han enfrentado este problema con subsidios a la energía, en particular subsidios al gas LP, y hay muchos países que han promovido las estufas mejoradas de biomasa, que es, digamos, en lo que más se ha enfocado el estudio de Microsol. Y los resultados también son muy claros, ¿no? Nosotros en la OPS hicimos un análisis de los subsidios en la región de las Américas, y es muy claro la forma en la que los subsidios grandes al gas LP, y ahí sí digo grandes porque hay una gran diferencia en hacer un subsidio de 20, 30%, a hacer subsidios de 60, 70, incluso hasta 90, 95% en los resultados de los subsidios. Pero lo que nos han permitido ver estos subsidios es básicamente cómo realmente hay una diferencia, digamos, en la transición, cómo facilita la transición del uso de fogones tradicionales a usos de combustibles limpios. Y lo que también hemos visto es que países que se han enfocado más en la posición de promover estufas mejoradas de biomasa con chimenea, bueno, pues han hecho progresos lentos en cuanto a la transición a combustibles limpios. Entonces creo que eso es un dato que es importante y que tenemos que seguir estudiando para saber cuáles son, digamos, las políticas que más efectivamente
ayudan a promover esta transición. Por otro lado, también se me hace importante reflexionar sobre lo que sea, estos, como bien menciona Arthur, en los 3 estudios, los 3 países han optado por dar subsidios a los combustibles, a las estufas mejoradas, subsidios prácticamente totales, es decir, han entregado las estufas gratuitamente. Y esto ha implicado grandes costos también para estos países. Un cálculo, por ejemplo, del programa de México, tomando en cuenta alrededor de 700,000 estufas que se distribuyeron, calcula que el gasto para el gobierno fue de alrededor de $200 millones, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo así, porque es interesante pensar que otras cosas tal vez se hubieran podido hacer con esa cantidad de fondos. Si hubiéramos pensado en otro tipo de estrategias. Entonces, mi pregunta para ti, Arthur, y bueno, para este estudio, sería, después de que hicieron este esfuerzo en estos 3 países, ¿cuáles son las cosas que ustedes detectaron como faltantes? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué información necesitamos seguir procurando para entender mejor esta situación, ¿no? Creo que ya Omar lo mencionó y también de cierta manera Arthur. Creo que la clave es de qué manera vamos a tratar de promover enfoques sostenibles. Y en ese sentido tenemos que pensar de qué manera podemos pensar en distintas estrategias, y yo ahí sí diría, y estoy de acuerdo con Omar, en que tenemos que pensar en un abanico de opciones y de estrategias, y que estas estrategias tienen que estar de alguna manera segregadas por sectores de la población y por situaciones diferentes de cada uno de estos sectores de la población. Pero ¿de qué manera logramos que estos esfuerzos dejen de ser esfuerzos sexenales o de gobiernos y se conviertan en digamos, opciones sostenibles o opciones que prevalezcan en el tiempo? Entonces, para mí estas serían las dos preguntas claves. Nosotros como OPS tenemos claro que nuestro esfuerzo, nuestro dilema pues es tratar de apoyar la transición hacia combustibles limpios, pero no tenemos todavía muy claro cuáles son las barreras o las limitaciones que tenemos para promover estas políticas. Entonces, creo que nos ayudaría mucho también saber cómo fue la experiencia para Microsol. Y finalmente también quisiera preguntarte, Arthur, ¿cómo es tener un poco más de información de cómo es este mercado de bonos de carbono que sé que ya se ha establecido por lo menos en Perú y en México hasta cierto punto? ¿Y qué pasa con el dinero que llega de estos bonos de carbono? ¿Cómo se reinvierte en los propios proyectos? Y ya para finalizar es solamente un comentario. Vi en el estudio que se menciona que como una recomendación es, por ejemplo, en el caso de Colombia, la creación de un laboratorio de pruebas o para certificación de estufas. Y yo, ahí mi impresión es que realmente no necesitamos que cada país tenga su propio laboratorio de certificación. Omar está aquí presente y nos puede contar un poco todos los costos que tiene mantener un laboratorio de este tipo. Y entonces, en ese sentido, me parece que ya hay 5 o 6 laboratorios en la región que tienen la capacidad de hacer este tipo de certificación, y que tal vez valdría más la pena utilizar más estos laboratorios regionales, y que los países que están empezando con su proceso pues utilicen estos otros laboratorios que ya existen, en vez de pensar en crear un nuevo laboratorio. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias, Karin. Yo soy Yekpun. Tenemos, creo que antes de responder la pregunta antes de elaborar las preguntas de Karin, tenemos también preguntas del público.
Así que la pregunta, puedo leerla si quieres. Es una pregunta de Sandro Cusi. Dice que para lo que se comenta sobre México y la visión asistencialista gubernamental versus la visión de desarrollo sostenible impulsado por las organizaciones, la parte de gobierno se enfoca en soluciones rápidas, estufas armables pequeñas de metal sin acompañamiento técnico y medición de impacto. ¿Existe alguna información sobre los resultados de esta política en términos de reducción de emisiones y el impacto de la introducción de estas tecnologías versus las que implementamos desde las organizaciones con un diseño de programa más de transición hacia la sostenibilidad? Y hay otra pregunta, también de Sandro Cusi. Dice que se gastaron millones en estas estufas metálicas. Ok, muchísimas gracias, Yegun, por leer las preguntas. Voy a hacer respuestas a varias, tratar de hacer respuestas a varias al mismo tiempo, empezando por lo último, que está vinculado con la pregunta de Karim, ¿no? Karim preguntaba si había habido análisis o sea, si sabemos qué ha pasado con estas 700,000 estufas que se instalaron en México en el gobierno de Calderón. La verdad es que no hemos encontrado información al respecto. Desde Microsol habíamos estado involucrados junto con Cedesol cuando se iniciaron estas actividades y bueno, habíamos conversado de implementar sistemas de MRV, ¿no? De seguimiento de impacto de estos proyectos. No se ha llegado a hacer. En este sentido es que como a la pregunta de Sandro Cusi, ¿no? Lo mismo, no hay información de resultados en campo de estas iniciativas. Y si un eje de mejora o de cosas que faltan, consideramos que nosotros que es fundamental, realmente transversal, que es como la columna vertebral, es realmente el sistema de MRV, ¿no? O sea, la ventaja de un sistema de MRV es que realmente nos dice cuáles son las unidades que se han instalado, que sean de cocinas a biomasa o de gas o de otro, dónde están y que esta información esté disponible y compartida. No es información que hemos conseguido en cuanto a, concuerdo, ¿no? O sea, no estamos hablando mucho de la experiencia sobre gas GLP en Perú, por falta de información, porque también se implementó recientemente y también porque no está del todo enfocado al sector rural, ¿no? Que sí ha sido el enfoque de nuestro proyecto, de nuestro estudio, ¿no? En este sentido, es que bueno, pues, es un proyecto que cubre otras zonas y ha sido también urbano y periurbano. Pero en todo caso sí está, o sea, consideramos que falta un lugar centralizado de seguimiento de información, de instalación y mantenimiento e impacto de las tecnologías instaladas, ¿no? Si consideramos que esto puede existir, que tiene que ser gestionado a nivel nacional, esperamos que justamente el contexto nuevo de la implementación de las NDCs y los potenciales que implica, realmente, o sea, una NDC requiere realmente una política nacional, ¿no? Entonces va a ser difícil que un país pueda dar seguimiento a una medida de mitigación mediante cocción limpia si no tiene un MRV, ¿no? Dentro de un NDC, su NDC si no tiene un MRV. Este MRV va a tener la posibilidad de ser neutro en términos de tecnología,
aquí nuevamente, ¿no? O sea, hemos reflejado lo que se ha hecho en los últimos 10 años en el sector rural y sí ha sido mayormente cuestión a biomasa, nos parece, al menos en términos de volumen, ¿no? Volumen de actividad, hablamos de centenares de miles, cuando sí el esfuerzo, poniendo aparte el caso de Perú, para GLP ha sido tal vez menor. Y una duda, aclarando una pregunta, o sea, subsidios totales no siempre han sido subsidios totales. Tenemos el caso, bueno, varios programas, ¿no? Que levantan, o sea, usan materiales locales que provee la misma familia, que usan, bueno, mano de obra de estas mismas familias. Y esto realmente, si uno compara todos los costos del proyecto, estos aportes pueden llegar a un 40 o un 50% del costo completo de la tecnología, ¿no? En este sentido, es parcial y a veces es algo que no se ve, no se refleja, me parece, no se da el valor que, que puede tener, ¿no? Voy a volver a un tema a la pregunta sobre los bonos de carbono, cómo trabajan y cómo funcionan. A la fecha han trabajado desde Microsoft, hemos visto más que nada desde el sector privado, son empresas que hacen responsabilidad social empresarial y que quieren comprar bonos de carbono. Han habido en la región más proyectos, esto se refiere al mercado voluntario en realidad. Han habido más proyectos en el mercado voluntario que en otros mercados, que sería el obligatorio bajo el esquema de MDL, un mecanismo de desarrollo limpio. Lo que se crea con el Acuerdo de París son nuevos mecanismos para financiamiento de bonos de carbono a través de estados, ¿no? En Perú justamente se está piloteando un mecanismo de este tipo o sea, el cual está financiado por un país y ya no una empresa, y también los montos y las metas de dicho mecanismo, más allá del piloto que recién se inicia, son muy altas, implican decenas de miles de familias atendidas. Entonces aquí en ese sentido hay un nuevo contexto de gobernanza ambiental que permite, o sea, que hace vislumbrar un desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento climático, ¿no? No sé si he contestado a todo, tal vez a las preguntas de Omar. Sobre el tema de Colombia, creo que es un caso interesante en el sentido en que si hay una estructuración institucional muy fuerte en Colombia con el Plan Nacional, la Mesa Nacional. Sin embargo, en términos de operación y de implementación de cocinas, de estufas, llegamos a montos relativamente pequeños, no pasamos los 100.000 y bueno, o sea, de alguna manera es un esquema efectivamente que está muy bien estructurado institucionalmente, pero que tal vez todavía no tiene una operación y un nivel de implementación muy alto, ¿no? Y bueno, creo que había otra pregunta sobre el tema tecnológico, cómo aparece en el estudio. Bueno, de alguna manera, efectivamente, ¿no? El estudio está más enfocado en el entorno de las estufas, o de las prácticas y tecnologías de cocción limpia. De alguna manera, y también queriendo mantenernos neutros tecnológicamente, tanto como podamos, es que finalmente esto se refleja en las normas, si que existen normas o no que cubren diferentes tecnologías, pero no tiene el propósito del estudio de describir cuáles son las tecnologías que existen en los diferentes países, ¿no? Más bien las medidas o las herramientas
que enmarcan estos trabajos. Entonces, no sé si entre tanto han llegado más preguntas, pero creo que de esta manera, de alguna manera, busqué contestar a los diferentes aportes. No sé si habrían más comentarios de Omar y Karim. Gracias, Arthur, por tus respuestas. Creo que sí, que me queda mucho más claro y bueno, estoy de acuerdo en que necesitamos generar más evidencia y sobre todo buscar que los proyectos y todos los programas tengan un componente de monitoreo que nos permita realmente avanzar y entender mucho mejor evaluación de los impactos de las diferentes estrategias. Gracias, Karen, por tu comentario. Omar, no sé si... Sí, perdón, es que no encontraba dónde estaba el micrófono. Pero ya. Sí, mira, yo creo, bueno, creo que lo que están haciendo ustedes es un muy buen, un muy buen comienzo. Creo que hay cosas ahí que justamente complementándolo yo creo que sí hace falta, entonces, bueno, por un lado, que esto sirva para incorporar, ustedes veo que tienen estos programas en otros países de Centroamérica, ¿no? Honduras, Guatemala han tenido mucha experiencia en programas también. Sería muy bueno que este tipo de análisis se pudieran retomar y sobre todo que guiaran, ¿no? el diseño de programas nuevos. Aquí en México también, ya creo que lo comentó Karin, pero bueno, ha cambiado el gobierno y va a haber definitivamente va a haber un cambio en la forma en que se entiende el sector rural y todas las comunidades estas marginadas, etcétera, como elementos de desarrollo. Entonces yo creo que va a terminar habiendo también oportunidades para programas mucho más integrados y ambiciosos, pero a mí me parece que sí, que deberíamos empujar esta agenda más a nivel de Latinoamérica. Yo veo una cosa que sí es una discusión que tenemos mucho con Karin, con la gente de la OPS y yo creo que se refleja también en los gobiernos, ¿no? Y es esta cuestión de empujar, por ejemplo, una agenda que es de salud, empuja por una agenda energética hacia combustibles limpios, muy definidos de una manera muy estrecha, y en vez de empujar por una cuestión que debería ser la reducción en el caso de ellos, la reducción de la contaminación, ¿no? La mejora en la calidad de vida de la gente, en particular si es salud, pues obtener niveles de contaminación que sean aceptables, si es cuestión de energía, pues en otra cosa, etcétera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que evitar estos saltos mortales porque lo que hacen es que quitan el enfoque, basados muchos todavía en evidencia de otros países, más que nada lo que está pasando, sobre todo, por ejemplo, ahora en India y algunos otros países en Asia, pues se importa una agenda y, por ejemplo, aquí pues no le estamos dando el rol que podría ser justamente la oportunidad que tenemos de esta que llamamos estas intervenciones integradas, ¿no? El hecho, yo creo que sí importa mucho con qué perspectiva le entremos a la región y, por ejemplo, no descartar de inicio todo este trabajo que hay nuevo por ejemplo, de las estufas con chimenea, que pueden ser, lo hemos demostrado nosotros, tienen la posibilidad de reducir la contaminación también de manera muy significativa, ¿no? Y puede ser parte de una solución que yo, como he dicho, no debería ser solamente ya deberíamos no hablar de programas de estufas, ¿no? Deberíamos hablar probablemente de energía, sistemas de energía, por lo menos sistemas de cocción o sistemas de energía residencial sustentables, algo así. Pero es muy importante que hay que quitar, ¿no? Si nosotros desde el principio no
el objetivo no lo hacemos de una manera integrada, pues después es difícil convencer, ¿no? Entonces el gobierno cree que subsidiando el gas como locos y metiéndolo por todas partes, ya va a conseguir el objetivo de reducir la contaminación, por ejemplo, que además es un objetivo interesante tomando en cuenta ahorita que el petróleo y el gas pues son industrias que tienen muchísimo lobbying por atrás, ¿no? Pero en realidad lo que deberíamos nosotros tener mucho cuidado es que el objetivo final, el objetivo de todas estas intervenciones sea justamente el mejorar la calidad de la vida de la gente y que eso va a incluir una serie, necesitar pues una serie de muchas cosas. Y bueno, y concluir en eso que pues justamente, ¿no? Como decía también Cari, pues realmente en vez de estar entonces dando muchas veces lineamientos tan genéricos, deberíamos impulsar también que se hagan estudios más de profundidad con casos aquí de la región y no nada más muchas veces importando cuestiones de otros lados. Aquí es lo que, no de estos de 10 años para saber qué pasa y tipo de epidemiológico, sino estudios mucho más, entender mejor la realidad nuestra, la realidad de Latinoamérica, ver bien estas intervenciones y ver cómo en estos nuevos contextos que se están dando en la región podemos apoyar estas iniciativas exitosas con mucho más, de una manera más efectiva, ¿no? Bueno, a nombre de la Coalición Clima y Aire Limpio, me gustaría agradecer a los proponentes, Karin, Omar y Arthur, y también los participantes. Como le he dicho, va a haber una grabación del webinar y la presentación estará disponible en la web de la SCAC. Así que gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Hasta luego. Hasta luego, que estén Hasta muy bien. luego.